Bueno, la pregunta central aquí es, ¿qué significa ser niño o niña? Y después dice, las subpreguntas serían la primera, ¿cuál es la concepción de niñez que tengo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Mi concepción de niñez, primero es que aquí debería decir niños, niñas y niñas. ¿En qué sentido? En que hay que reconocer que las niñeces son todas diferentes. No puede ser que uno se plantee, por lo menos mi concepción, no me planteo la niñez desde un binarismo. Y eso es un punto que hay que reflexionar en un futuro. Ahora no, pero sí, si uno va a reconocer el concepto de niñeces, yo creo que ahí habría que integrar, digamos, esta fuga, por decirlo de algún modo, de esta concepción más tradicionalista de niños y niñas, ¿no? También pienso que el concepto de niñeces que hay es un concepto que abarca derechos que antes los chicos no les era reconocido. Para mí el concepto de niñez tiene que ver en el fondo también con el sujeto niño, o niña o niñe. Es decir, una persona que está dotada de derechos, ¿cierto? Y dentro de esos derechos, el fundamental a mi juicio es la educación. El acceso a la cultura, el acceso, digamos, a las formas de entorno que lo rodean. Es decir, hay un concepto ampliado, pero ese concepto ampliado siempre viene de la mano de la educación. Si el estudiante, en este caso, tiene acceso a desarrollarse, ya sea por medio del campo de la cultura, como sea la mejor forma para él, ella o ella, ¿cierto? Aparece, digamos, este concepto de niñez ampliado que yo tengo en mi cabeza. Cuando uno está en el proyecto de Galería de Relieves Escultóricos, los usuarios más, digamos, libres, los más entusiastas y los que van entregando mayor información para abrir el proyecto son los niños, niñas y niñas. Por lo tanto, ellos son de algún modo las personas vitales para los que va dirigido este proyecto en un inicio. Ahora, dice otra pregunta, ¿qué posibilidades tienen los niños, niñas y adolescentes de incidir en las decisiones que les afectan? Yo creo que si tuviera que decir que desde las experiencias generales tienen una normativa, cuando de algún modo se rozan con el proyecto Galería de Relieves Escultóricos para personas ciegas y baja visión, se juntan distintas audiencias de niños, niñas y niñas. Es decir, pueden trabajar los profesores perfectamente con el programa PIE, ¿cierto? Donde ahí hay distintos tipos, esto se ha ido irradiando. Partió para personas con discapacidad visual, pero ahora se han integrado personas con, digamos, con otro tipo de necesidades especiales. Entonces, aparecen también la gente, por ejemplo, adulta, gente de la tercera edad, que también están segregados, curiosamente, de estas experiencias. Entonces, ahí hay un foco, hay un interés, digamos, que ayuda a que esa misma concepción de niños, niñas y niñas sea ampliada, ¿ya? ¿Existen espacios para generar alianzas intergeneracionales en un ambiente educativo? Absolutamente. El proyecto Galería de Relieves Escultóricos lo que hace en el fondo es crear una plataforma de trabajo estético, educativo y cultural para distintos tipos de generaciones. ¿A qué me refiero con eso? Cuando se plantea el proyecto, se plantea primero desde, incluso yo diría desde un reduccionismo, pero en el camino esto había ampliándose y las personas de la tercera edad y todos los que estamos aquí ya somos de baja visión, por lo tanto nuestras experiencias van cambiando, es decir, pasamos netamente de lo visual a lo táctil. Vamos a terminar en el fondo tocando más, a más edad que tengamos. En el fondo nos vamos convirtiendo en niños, niñas y niñas, sin quererlo. Y lo más bonito de todo es que hay un diálogo cruzado. Aquí, en este proyecto, confluyen muchos grupos familiares, confluyen distintos tipos de familia, considerando que no todas las familias son iguales. Confluyen también distintos tipos de género, es decir, es un foco que lo que hace en el fondo es transversalizar la experiencia estética. Y por último, ¿qué lugar tiene el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que yo he podido observar es que
la Galería de Relieves Escultóricos, el proyecto en general, es un proyecto que está basado en el juego. Es decir, la persona que visita la galería empieza a elucubrar, ¿cierto?, qué otras cosas podría hacer con la experiencia. Y ahí hay un juego mental. ¿Cómo ha pasado esto en los colegios? Hay, por ejemplo, estudiantes que yo nunca me imaginé iban a hacer frottage. Van, llevan su hojita a los niños chicos y hacen frottage arriba de los relieves. O sea, yo jamás me imaginé eso. Y después hay otros profesores, por ejemplo, que han hecho literatura con el trabajo. Escogen una obra táctil, los estudiantes, y de ahí crean poesía o antipoesía, como ellos quieren. Música. Hay un profesor que ya está creando un repertorio para musicalizar las obras en sí mismas. Profesores de matemáticas, ¿qué tienen que ver con esto? Los profesores de matemáticas, algunos le han enseñado a los niños a ir a contar los cuerpos que hay en los relieves. O sea, ahí hay una invención. Lo que me refiero yo es que el juego no es tan solo presente en los espectadores o las personas usuarias de la galería, sino que también se apropia del saber pedagógico. El profesor tiene la capacidad de jugar también, creando nuevas didácticas o experiencias educativas, ¿cierto?, con la galería. Como ese es como lo que se ha estado dando. Y en términos de tercera edad y de diálogo intergeneracional, se da también que los estudiantes graban con sus celulares y después le hacen podcast a las abuelas. O sea, yo creo que ya eso ya es lo máximo. Sobre el proceso de construcción del trabajo, Galería de Relieves Escultóricos, hay algo que es muy vital. Este trabajo partió, como dije en un momento, diluyendo esta línea frágil que hay entre el que produce arte y el espectador. En el camino yo me di cuenta de que se necesitaba el contacto y el diálogo permanente con personas ciegas y de baja visión. Por lo tanto, el trabajo, lo que quiero decir es que no se puede construir si no es en un diálogo colectivo. El trabajo en sí mismo es construido con el diálogo permanente, constante, con personas ciegas y de baja visión. Porque si no, yo estaría hegemonizando a partir de mis propias categorías visuales la construcción de una obra que es para mí y para todos los que estamos acá, pero no es para personas que tienen de algún modo distintos tipos de formas de ver o rozarse con el mundo. Por lo tanto, ahí hay un punto importante, que el proyecto en sí mismo no puede ser realizado si no es con personas ciegas y de baja visión. Ellos son mis informantes. Es decir, el proyecto, yo desarrollo las matrices como artista visual, pero mi foco, digamos, mi alimento estético son las categorías táctiles que ellos levantan. Si ellos no levantan esas categorías táctiles, el trabajo no ve la luz. Así de simple. Por lo tanto, ahí también hay un proceso que es transversal, en el sentido de que el proceso de construcción, no tan solo la transversalidad se debería ver a través de los enfoques transversales, sino que también en los procesos transversales que tienen que ver con las artes o con la cultura y por tanto con la educación artística.